apóstoles debían de verle que estaba como transformado, como diferente. Entonces, un día le dijeron, por favor, enséñanos a orar como tú rezas. Entonces, Jesús les enseñó el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es la única oración que Jesús enseñó. Y estamos tan acostumbrados a repetirla, muchas veces desde pequeños, que no nos paramos a pensar la cantidad de cosas tan importantes que decimos. Entonces, hoy vamos a reflexionar un poco sobre algunos aspectos para que cuando la vamos a rezar, pues seamos más conscientes de lo que decimos. Bueno, vamos a hacerlo por frases y luego dentro de cada frase vamos a ver algunas palabras que son como muy importantes. Entonces, la primera frase es: Padre nuestro que estás en el cielo. Bueno, vamos a fijarnos en la palabra Padre. Bueno, los judíos no llamaban nunca a Dios Padre. Para ellos era una falta de respeto. Y por eso se enfadaban tanto con Jesús cuando decía Jesús que Dios era su Padre. Además, Jesús, en el idioma que hablaba Jesús, que era el arameo, no decía papá, o sea, decía papi, no decía padre, decía como papá, papi, como un niño pequeño llama a su padre, con lo cual los judíos pues se enfadaban todavía más, porque les parecía más falta de respeto. Bueno, hay personas que dicen que se debería de llamar a Dios madre en vez de padre. ¿Por qué llamarle siempre padre? Incluso el Papa Juan Pablo I, que fue el Papa anterior a Juan Pablo II, duró muy poquito tiempo, no sé si recordáis, pues él decía, primero, decía, duró muy poquito tiempo, murió enseguida. Entonces él decía que Dios es padre, pero que sobre todo es madre. Con esto lo que quería decir era pues resaltar la ternura que tiene Dios como la que tienen las madres con sus hijos. Todo esto realmente son comparaciones para ayudarnos a entender la misericordia y la ternura que tiene Dios con nosotros. Porque claro, Dios es espíritu, no es hombre ni mujer. Vamos a fijarnos en la palabra nuestro. Si os dais cuenta, cuando rezamos el Padre Nuestro, lo rezamos siempre en plural. Incluso cuando estemos solos en nuestra habitación, siempre rezamos por todos. Porque llamar Padre a Dios significa que todos somos hermanos, todos somos hijos del mismo Dios. Hay más de 6.000 millones de seres humanos en la Tierra, casi 7.000. Todos esos seres, todos son hermanos, hijos de un mismo Dios. Y entonces, tanto si los conocemos como si no, tanto nuestra familia, las personas que nos rodean, incluso la gente que nos cae mal. Vamos a fijarnos en la palabra cielo. Cuando decimos el cielo, no estamos refiriéndonos a un lugar físico. No es el cielo que vemos cuando levantamos la vista al pasear, ni el cielo que ven los astronautas. No tratamos de localizar a Dios en un sitio concreto, no, porque Dios es espíritu, como hemos dicho antes, y está en todos los sitios. Lo que significa es que Dios está por encima de todo. Por eso la Biblia lo llama el Altísimo. Dios es espíritu y está por encima de las cosas terrestres. Pero eso no quiere decir que no esté dentro de nuestra vida normal. Entonces nosotros lo que intentamos con eso es hacernos más espirituales para poder estar más cerca de Dios. Vamos a fijarnos en la otra frase: santificado sea tu nombre. El nombre de Dios es santo y Jesús ha venido a enseñarnos cómo santificar el nombre de Dios. Es decir, nos ha venido a enseñar cómo tratar a Dios. Nos
enseña que debemos amarlo con un amor exclusivo, que esté por encima de todo, y a no ponerlo en segundo lugar con respecto a otras cosas que nos interesen, como el dinero, la importancia social, etc. ¿Cuál es el nombre de Dios? Es amor. ¿Cómo santificamos el nombre de Dios? Pues cuando vivimos nuestra vida de una manera alegre e intentamos ayudar a la gente que nos rodea. Por supuesto, no lo santificamos cuando hacemos la vida imposible a los demás o nos enfadamos continuamente con ellos. Vamos a la otra frase. Venga a nosotros tu reino. En tiempos de Jesús, los judíos creían que Dios establecería su reino en un futuro. Pero Jesús decía que el reino de Dios está ya aquí entre nosotros. Y nos explicaba que ese reino aparecía, digamos, se hacía más evidente entre nosotros cuando los enfermos se curan, los pecadores son perdonados y los pobres descubren su dignidad. Es decir, cuando ayudamos a toda la gente que lo pasa mal a vivir un poco mejor. Bueno, rápido. Bien. Pasamos a otra frase. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Bueno, esta frase es muy importante porque la voluntad de Dios se manifiesta en las cosas más normales de nuestra vida cotidiana. Lo que pasa es que hay veces que somos incapaces de comprenderlo hasta que no pasa un cierto tiempo. No entendemos el por qué nos pasan algunas cosas. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y alcancen el conocimiento de la verdad. Y cuando decimos nosotros hágase tu voluntad, lo que pedimos es que todas las personas sean iluminadas por la luz de Dios. Pedimos que su voluntad se haga en la tierra, igual que de la misma manera que se hace de una manera como espontánea y alegre en el cielo. Cuando nosotros rezamos hágase tu voluntad, realmente estamos repitiendo las palabras que dijo Jesús en Getsemaní antes de morir. Recordad que dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, estamos renunciando a nuestras ideas sobre lo que nos conviene y aceptando lo que Dios tenga preparado para nosotros. Esto puede ser que también en primera vista nos pasen cosas malas o que parecen aparentemente malas. Esto es lo que se refería a Jesús cuando decía de tomar la cruz y seguirle. Vamos a ver otra frase. Danos hoy el pan de cada día. Bueno, cuando hablamos del pan, podemos entenderlo desde dos puntos de vista. El pan físico, lo que es el alimento del cuerpo, y un alimento más espiritual. Bueno, vamos a ver primero el pan que, digamos, alimenta al cuerpo. Actualmente, las personas pensamos que el alimento que nosotros podemos tomar es fruto de nuestro trabajo, que no hay que pedirlo. Por eso hemos perdido la costumbre de bendecir la mesa. Pero las culturas antiguas, tradicionales, veían la voluntad de Dios en todo. Entonces, en aquellas culturas, sabían que aunque pidieran a Dios el pan de cada día, debían de esforzarse en conseguirlo. Si os fijáis, pedimos el pan para hoy. O sea, solamente estamos pidiendo satisfacer las necesidades que tenemos hoy. No queremos consumir por consumir, sino solo lo que necesitemos de verdad para vivir, no acumular. Pedimos a Dios el pan de cada día porque realmente ignoramos lo que va a suceder en un futuro. No sabemos si mañana estaremos vivos. Esto significa admitir que nuestra vida depende totalmente de Él.
al pedir el pan nuestro, también recordamos a nosotros mismos, nos acordamos de que en cuanto al alimento, nadie tiene derecho a decir esto es mío si hay gente que pasa hambre. El pedir el pan solo para hoy nos obliga a no acumular el pan que nos sobra, sino a compartirlo. Vamos a ver también la otra forma de ver el pan de cada día. Es, digamos, un pan más espiritual. Evidentemente, lo más espiritual es la Eucaristía, que habitualmente la tomamos los domingos, pero podría ser también todos los días si estamos interiormente preparados. También, otra forma de alimentarnos espiritualmente es la lectura de la palabra de Dios. Y aquí lo importante es entenderla bien, no ir deprisa, sino entenderla bien. Vamos a ver otra frase. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Bueno, no podemos amar a Dios a quien no vemos si no amamos al hermano al que vemos. Cuando nos negamos a perdonar a alguien, lo que hacemos es cerrar nuestro corazón. Tenemos facilidad para ver el mal que hacen los demás, las cosas que a nuestro juicio están mal hechas. Pero nunca vemos lo que nosotros hacemos mal, porque siempre tenemos una justificación para nuestro comportamiento. Siempre pensamos que hacemos las cosas por una razón. Perdonar es importante, pero no solamente para una convivencia buena, sino incluso para la salud. Cuando estamos enfadados con alguien, cuando no queremos perdonar, nuestra salud se deteriora, aumenta la tensión arterial y podemos tener problemas de enfermedades de corazón. Tenemos que tener claro una cosa, que nuestra vida con los demás está hecha de relaciones, en las que cada uno de nosotros da algo, pero también recibe algo. Muchas veces nos quejamos que los demás no nos dan lo que necesitamos, pero realmente tenemos que reconocer que tampoco nosotros les damos a los demás a veces, por lo menos, lo que realmente necesitan. Lo que Jesús nos enseña es a dar la vuelta a la situación. O sea, nos enseña que es necesario tener paciencia con los demás, ser comprensivos y no exigirles demasiado, porque esto es lo que hace Dios Padre con nosotros. Vamos a ver otra frase. No nos dejes caer en la tentación. Antes pedíamos a Dios Padre que perdonara nuestros pecados en la petición anterior, recordáis la frase anterior. Ahora lo que pedimos es que nos ayude a no volver a pecar en el futuro. Esto supone reconocer que el ser humano es débil, que está siempre amenazado por la posibilidad de traicionar sus compromisos más sagrados, acabar siendo infiel a Dios y perder de vista, digamos, el camino bueno, ¿no? Lo que estamos pidiendo a Dios en esta frase no es carecer de tentaciones, sino vencerlas. Nadie se libra de las tentaciones. Jesús mismo, recordáis, cuando estuvo en el desierto, tuvo también tentaciones. Las tentaciones, aunque son muy desagradables, muy incómodas, son útiles, porque si no, parece que somos más fuertes que nadie, cuando realmente somos igual de débiles. Entonces, lo que nos ayuda en las tentaciones también es a no creernos mejor que otras personas, sino darnos cuenta de que en cualquier momento podemos hacer las mismas cosas, podemos cometer los mismos errores. Bien, con esta petición también lo que hacemos es confiar en que Dios nos permitirá que seamos tentados, pero no por encima de nuestras fuerzas. Esto no significa que sean fáciles de vencer, pero sí que con su ayuda podemos obtenerlo y salir más fuertes. Lo que
pedimos realmente en esta petición es que Dios mismo nos defienda, sea nuestra defensa. Vamos a hablar ahora de otra petición, líbranos del mal. Bueno, aquí también hay dos interpretaciones. En España y en la mayoría de los países, cuando hablamos del mal, nos referimos, digamos, a las cosas que nos pueden suceder malas. Pero sin embargo, por ejemplo, en Oriente, los cristianos ortodoxos, cuando hablan del mal, hablan realmente del malo, o sea, del demonio. Aquí vamos a centrarnos en el líbranos del mal que habitualmente hacemos en España. Bueno, parece raro que podamos vernos libres de todo mal, porque incluso Jesús nos dijo a los apóstoles que si le seguimos, en nuestra vida había pobreza, había soledad, incomprensión, persecuciones, y hasta algunos podían morir. Pero ¿estamos seguros de saber lo que es malo y lo que es bueno? Le pedimos, en esta petición, le pedimos que nos libre solo de lo que en realidad sea un mal para nosotros, porque hay veces que hay cosas que suceden que aparentemente son males y sin embargo son fuente de otros bienes. A veces ocurre al contrario. Mal también es todo lo que hay en nosotros de sentimientos malos hacia otras personas, de ira, de odio, de no perdonar a otras personas. No, tratar al prójimo con cariño, con cuidado. Estas diapositivas reflejan un poco lo mismo, ¿no? Y llegamos al último nada más, para no cansar. Amén significa de acuerdo, así sea, estoy de acuerdo. En las misas hay veces que los sacerdotes, antes de rezar el Padre Nuestro, dicen que, antes de empezar a rezar, nos atrevemos a decir, ¿realmente es un atrevimiento rezar el Padre Nuestro? Bueno, pues desde un cierto punto de vista sí, porque cuando hemos visto que al rezar el Padre Nuestro tratamos a Dios como Padre, renunciamos a hacer nuestra voluntad y admitimos que se haga la voluntad de Dios, sea la que sea, aunque no nos guste. También le pedimos solo lo que necesitamos para hoy, pero realmente mañana vamos a volver a necesitar lo mismo. También estamos dispuestos a perdonar a todo el que nos ofenda, sea lo que nos haga, y las veces que haga falta. Y también con el Padre Nuestro reconocemos que somos débiles y que no podemos hacerlo sin su ayuda. Entonces, de alguna manera, decir todo esto en el Padre Nuestro sí es un poco como atrevido, ¿no? A veces no nos damos cuenta de todo lo que realmente decimos. No quiero cansaros más, entonces solamente damos un poquito por encima las cosas. Hay autores que han hecho libros enteros solo sobre el Padre Nuestro, pero vamos a hacerlo todo un poquito más sencillo. Vamos a hacer ahora un repaso del Padre Nuestro, de cómo se puede signar mejor, porque habréis observado que muchas veces signamos de forma diferente el Padre Nuestro. Entonces, vamos a intentar unificar un poco más la forma de signar el Padre Nuestro para que todos la hagamos, a ser posible, de la misma manera. ¿Eh?